Bueno, buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Pues vamos a comenzar con la clase de hoy. Una preguntota. ¿Tuvieron clase a la 1 con el compañero Basilio? Buenas tardes, sí tuvimos. Ok. ¿Y nada más entraron ustedes dos o tenían más compañeros con ustedes? Entraron todos porque presentaron su trabajo. Ah, bueno, ok, de acuerdo. Gracias. Entonces, de acuerdo. Muy bien. Pues bueno, esta es nuestra última clase hasta que regresemos de vacaciones. Entonces, pues bueno. Ok, ¿qué recuerdan qué es lo que vimos la clase pasada? ¿Se acuerdan más o menos? ¿Qué me pueden decir de la clase pasada? A ver, proceso, las fases de la sucesión, ok. Bien, ya para avanzar casi terminar con ese tema, no lo acabamos, ¿verdad? ¿Me pueden comentar cuáles son las 4 fases de la sucesión? Ok, movilización. Explotación. Conservación y explotación destructiva. Ok, y les falta uno. ¿O cuál fue la última que dijo, Dalia? Creación destructiva. Destrucción creativa, ¿no? Muy bien, de acuerdo. Entonces, pues sí, ya se acuerdan de las 4 fases. Y pueden recordar, a ver, vamos a ver si usamos la pizarra. Ok, ¿pueden ver la pizarra? No, no se ve. ¿No se ve? Vamos a usar Paint porque lo sé usar mejor. Bien, entonces rápidamente recordamos, voy a compartir pantalla. Si no se ve, me dicen, ¿sale? Ok. Entonces, pues nos acordamos que son 4. Otra vez. 4 fases de la sucesión. En una gráfica. Y recordamos, bueno, ya mejor reusamos la presentación de sucesión. Aquí está. Bien. Entonces recordamos rápidamente, ¿no? Aquí está nuestra gráfica con la sucesión. Obviamente, pues lo ponen aquí así para poder entender qué procesos se llevan a cabo y con qué características, ¿no? Pero pues sabemos que la sucesión es un poquito más lineal y obviamente lineal en el sentido de la temporalidad, ¿no? Y bien, recordábamos entonces que podríamos empezar con explotación,
Sí, bueno, con explotación, de ahí pasábamos a la conservación, destrucción creativa y la movilización, ¿no? Y luego regresábamos otra vez a la explotación. Podemos acordarnos también que, digamos que si empieza de explotación, o bueno, de movilización, es decir, si empezamos desde un proceso en el que es roca madre, en el que no hay nutrientes sueltos, el suelo no está formado, por decirlo de algún modo, y si, ¿cómo se llama? Si empezamos a partir de la roca, y no hay semillas tampoco disponibles, empezaríamos, digamos, por tal vez el número 1, ¿no? Donde van llegando las semillas a los pioneros, los oportunistas, a colonizar el área. De ahí ya pasamos a la conservación, donde ya son plantas más complejas, más competitivas, bueno, que aprovechan mejor los recursos, pero además son más específicas, ¿no? Necesitan ciertas características para poder existir. Después, ya cuando la parte de la conservación termina y hay, o bueno, está tal vez en una etapa madura, ocurre una destrucción creativa, ya sea fuego, una tormenta, una peste o la senescencia, ¿no? Sabemos que en tiempo esto es lo que tarda menos en ocurrir y es más probable, y lo que tarda más es la senescencia, ¿no? Bien, y ya de ahí, cuando ya mueren los organismos que estaban en esta área, pues quedan disponibles los nutrientes para pasar a la movilización, y después estos nutrientes ya pasan a ser explotados, ¿no? Y cuando empecemos la primera vez en el paso 1, recordemos, era la sucesión primaria, pero ya cuando venimos de haber hecho por lo menos uno de estos procesos, vemos por lo menos uno de estos procesos, y regresemos a esta parte de la explotación, ya sería considerada una, ¿cómo se llama? Una sucesión secundaria, ¿no? Y si vamos de reversa, más o menos de aquí para acá, bueno, vamos a usar otro color. Si la reversa va de aquí para acá, pues bueno, lo podemos, ¿cómo le decimos a este proceso de cuando se revierte el proceso? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo se llama el proceso revertido en la sucesión? La sucesión regresiva. Ok. De acuerdo, sí, la sucesión regresiva, ¿no? Entonces, pues bueno, en resumen tenemos este proceso con los pasos de la sucesión, y puede ser primaria o secundaria, dependiendo de dónde comience el proceso. Si es en un terreno ya fertilizado con las semillas disponibles y el material, la materia orgánica, perdón, inorgánica, el suelo hecho para el proceso,
o si no está hecho, ¿no? Y luego si va en la dirección de la sucesión o va al revés, ¿no? Y recordemos que esto se debe se puede deber a algún estrés externo. Y en teoría debería ser que si en cuanto termine este estrés, regresa nuevamente en el proceso de sucesión que conocemos. Pero si esta situación que revirtió que revirtió el proceso de sucesión es un proceso, perdón, un evento que deja estéril el suelo, por ejemplo, pues sabemos que esa sucesión regresiva no va a volver a ser una sucesión normal, ¿no? Como hablábamos de salar el suelo, salinizar el suelo, o se contamina de cierta manera que ya no se puede recuperar el ambiente y ya ningún ser vivo puede crecer ahí, ser vivo vegetal, o cuando se extingue a cierta población, ¿no? Y ya no es posible que vuelva a poblar ese lugar, y es una población de plantas, de especies, que fundamentales, ¿no? O sea, es decirlo, que el sistema dependa de esas especies en concreto para poder llevar a cabo sus procesos, ¿no? Que no tenga especies que sustituyan a las que se acaban de extinguir, ¿no? Bien. Entonces, pues bueno. Así, y recordemos que pues conforme van pasando los cambios en la sucesión, van cambiando también las características en los microclimas, en el microambiente, tal vez no el clima en general de todo el área, pero sí las características que van haciendo más aptas a algunas plantas que otras. Entonces van reemplazándose unas especies por otras, tanto en lo cualitativo, que es decir, las plantas, las especies, como en lo cuantitativo, es decir, la cantidad de individuos que hay en las poblaciones, en diferentes etapas de la sucesión. Recordemos, aquí serían como más herbáceas, aquí más arbustivas, y aquí las que dominen son las arbóreas, ¿no? A pesar de que sí hay especies que pueden pasar por 2 o 3 de estas etapas, aquí lo que importa es, de todos modos no son todas, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno, ok. Bien, la siguiente cosa que vamos a ver, esto era como para volverlo a ver después de la práctica. Esto lo pudimos ver bastante ejemplificado, este proceso de sucesión en las matarrazas. Y pudimos ver cómo cambiaban las características, tanto, bueno, en el proceso de sucesión, ¿no? En las especies, en lo cuantitativo y en lo cualitativo. Y pues bueno, se supone que en teoría hay como una visión acerca de lo que va a suceder con con la comunidad de vegetal, o bueno, con el ecosistema. Algo que se cree que podría suceder, pero pues nunca es completamente cierto, que por ejemplo
de este terreno de puras rocas o este lugar donde hay arbustos y algunos árboles, en algún momento va a llegar a ser un bosque maduro, ¿no? Se puede llegar a acercar o podría sí llegar o podría no. Podría que no, ¿no? Depende de los eventos que ocurran y etcétera. Bien, ahora la siguiente parte que vamos a ver, vamos a pasar nuevamente con con los servicios ecosistémicos. Y bueno, aquí esta presentación es sacada de un artículo donde trataron de valorar económicamente los servicios ecosistémicos en México. Bueno, más bien se recopiló información sobre valoraciones económicas de los servicios ecosistémicos, disculpen, y pues se pretendió saber cómo se están evaluando y qué tan verídicos son estos estudios, y además poder saber, resumiendo todos estos estudios, juntándolos, cuál podría ser el estado actual y a qué tendería nuestros servicios ecosistémicos si seguimos con los procesos o con las políticas que se han estado empleando sobre ellos, ¿sale? Bien. Primero que nada tenemos que reconocer que los servicios ecosistémicos en el bienestar humano pues son fundamentales, ¿no? Y pues recordemos que para empezar, decir servicio ecosistémico es decir algo que cubre por parte del ecosistema las necesidades, en este caso de nosotros los seres humanos, ¿no? Y entonces también podemos recordar que anteriormente habíamos hablado de que antes pues no se tomaban en cuenta todo lo que un ecosistema natural en qué nos podía beneficiar a nosotros los seres humanos, ¿no? Se daba por sentado todos los servicios y no se pensaba en que si se rompía el equilibrio en estos ecosistemas, pues salíamos también perjudicados nosotros los seres humanos, ¿no? Entonces, conforme fueron pasando los años, se pretendió que se monetizara o se pudiera estimar la producción monetaria, la unidad monetaria por parte de los servicios ecosistémicos, ¿no? Saber cuánto costaría proporcionarle a los seres humanos todos los servicios que ya nos proporcionan estos sin ningún costo, entre comillas, costo económico, ¿no? O cuánto costaría por un ser humano reemplazarlos. Y ok. Bueno. Y bueno, podemos recordar hay que saber que en el 2003 el gobierno mexicano lanzó algo llamado Pago por Servicios Ecosistémicos, o PES, que son regulaciones directas de acción, actividades que cambian el uso de la tierra o degradan a las áreas naturales. También consiste en los subsidios a actividades forestales sostenibles y también acciones de política para detener registro legal, ¿no? Es decir, esta iniciativa se creó pues para poder darle un valor monetario a lo que nos dan los ecosistemas, ¿no? O mantenerlos de cierta forma, ¿no? Mantenerlos funcionando. Bien. Y bueno, en este artículo, como les comentaba, los objetivos fueron documentar el número de estudios de valoración económica en los servicios ecosistémicos, de los servicios ecosistémicos en México. Es decir, hacer como un recopilado de cuáles han sido los estudios para valorar económicamente los servicios ecosistémicos. Hacer un análisis de la diversidad y consistencia de los valores estimados. Es decir, qué tan
verídicos, qué tan válidos o qué tanto en realidad nos funcionan estos estudios y los métodos con que hicieron estos estudios, ¿no? Y finalmente identificar brechas de investigación y sugerir direcciones para futuras investigaciones, es decir, encontrar e identificar lo que hace falta, lo que se podría mejorar y sugerir cómo se podría mejorar, ¿no? Bien, ¿quién me puede decir, o bueno, más bien, cada una, por favor, coméntenme por qué creen que es importante documentar el número de estudios de valoración económica de los servicios ecosistémicos? ¿Por qué sería importante documentar los estudios acerca de la valoración de los servicios ecosistémicos? La pregunta va para las dos, ¿vale? Para que las dos respondan. Piénsenlo y me dicen. Comparar, ok. ¿Y por qué querrían ustedes comparar cómo se valoran los servicios ecosistémicos? Ok. Uh-huh. O dice Karina que para llevar un control de cuidado. Ok. Pues sí, más que nada para poder conocer, recopilar cómo, cuáles son las perspectivas, los resultados, ¿no? Y evaluar cómo se están evaluando estos resultados acerca de el manejo de nuestro medio ambiente, ¿no? Es decir, saber si sí está funcionando la política pública, por ejemplo, o las acciones que se están tomando, y saber también o evaluar si estos métodos con los que se está viendo si funcionan o no son los más correctos o no, ¿sale? Porque pues alguien te puede decir, no, pues a mí sí me funciona, alguien de la ciudad, no sé, pero alguien que vive en alguna región lejana a la ciudad puede que no le esté funcionando, o al revés, ¿no? Y entonces poder actuar en consecuencia. Bien. Ok. A ver, había otra pregunta que les iba a hacer. No, no recuerdo. Ok. Bien, entonces esos fueron los objetivos de este, ¿no? Y cómo lo hicieron, bueno, como les decía,
se utilizaron estudios que explícitamente conocen la naturaleza pública de los servicios ecosistémicos no comerciales, ¿no? Buenas tardes, Carmen. Hola, ¿a qué hora se empezó la clase? A las 5:30, bueno, 5:40. Ah, ya. Es que como no funciona bien, por eso no pude acceder luego. Sí, no se preocupe. Bien, estamos viendo, ya terminamos de ver lo de sucesión y estamos viendo ahorita un estudio acerca de, bueno, sí, hablando de un artículo en el que evaluaban que también funcionan las evaluaciones acerca de los servicios ecosistémicos, es decir, para saber qué tanto están funcionando o no los servicios ecosistémicos y saber si la forma en la que se quiere saber si están funcionando o no está correcta o habría que cambiarla, ¿no? O modificarla. Bien. También se tenía que comparar, ¿no? Entre los estudios la cantidad de dinero que se asignó a un servicio ecosistémico, es decir, cuánto se invirtió en este servicio ecosistémico y cuánto está produciendo, ¿no? O cuánto, sí, pues produciendo de forma pasiva o activa, ¿no? Como les decía, cuánto podría costar tener que reemplazarlo, o si no estuviera ahí, cuánto costaría, o en dado caso, usar este servicio ecosistémico y en realidad que esté generando dinero o bueno, sí, servicios económicos tangibles, ¿no? Y pues bueno, se hizo una búsqueda bibliográfica entonces en varios, ¿cómo se llaman estos? Páginas de búsqueda de artículos, ¿no? Y bueno, ¿qué criterios incluyeron en este estudio? Pues bueno, que se hayan realizado en México, que haya sido un caso de estudio original, que se proporcionara información sobre el método de valoración utilizado, es decir, que dijeran cómo es que evaluaron económicamente al servicio ecosistémico, que proporcionaran un valor monetario de un determinado servicio de ecosistema y finalmente que proporcionaran la ubicación del estudio de caso, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver un mapa de los artículos que se encontraron en México, ¿no? Y acerca de qué servicios ecosistémicos estaban tratando los artículos, ¿no? Las investigaciones. Y pues bueno, podemos ver entonces que tenemos artículos con sitios arqueológicos, otros sobre regulación de clima, otros de prevención de erosión, alimento, bueno, comida, agua fresca, bueno, no agua fresca, agua potable, pues. Generación de recursos, ay, ¿qué es raw material? No me acuerdo, a ver, espérenme, un momentito. Sí, perdón, materia prima. Recreación como turismo, por ejemplo, o deportes, etcétera. Otros varios y flujo de agua, ¿no? Y pues podemos ver que no se han hecho tampoco tantos estudios. Para ese entonces no se habían hecho tantos estudios. Y vemos que hay estados donde pues no se ha hecho ninguno, entre ellos pues nuestro estado, ¿no? Que cumplieran con estas características, obviamente. Puede que sí haya,
pero con estas características importantes para evaluar si de verdad es válido este artículo o estos estudios o no, pues todavía no existe, ¿no? Eso es una corriente con la que se podría trabajar, ¿no? Si a ustedes les interesa. Bien. Y hubo 3 factores clave para poder elegir estos artículos también y evaluar si eran válidos, si funcionaban o no estas formas de economizar a los ecosistemas, ¿no? Y bueno, entonces fue el tipo de método de valoración, qué método utilizaron, las características de los servicios ecosistémicos evaluados, y también que hubiera pruebas de validez, ¿no? Que no fuera por decirlo de alguna manera, que fuera un artículo que dijera, una investigación que se dejara llevar más por el yo creo que o yo lo que veo es esto, ¿no? Sino que hubiera una prueba válida, una prueba mucho más concreta, pues, que dijera, no, es que tú nada más tu estudio solamente ve la mitad de lo que está pasando y la otra mitad no, ¿no? Para evitar sesgos, es como, bueno, yo creo que ya lo vieron, ¿no? Pero digamos, como si tuviéramos una montaña, y fulanito se encuentra aquí, y está de este lado caen los rayos de sol, ¿no? Entonces, y aquí cae muy poquito. Entonces, para evitar el sesgo en el que fulanito nada más vea esta parte y no vea esta parte y diga, no, es que no llega mucha luz, no llega mucho producto económico, cuando en realidad está llegando bastante, o yo no veo mucho daño cuando en realidad está habiendo bastante daño, porque lo está viendo desde cierta perspectiva y no lo está viendo de manera objetiva, o sea, desde acá, por ejemplo, por eso se pretendió que tuviera pruebas de validez, ¿no? Y bueno, estos tipos los vamos a ver más adelante, pero pues estos tipos de métodos de valoración se usaron, ¿no? Valoración contingente, el experimento de elección, el método de costo de viaje y la transferencia de beneficios. Más adelante vamos a hablar de ellos, ahorita no. Y bueno, ¿cuáles fueron las características de los servicios ecosistémicos evaluados, ¿no? Bueno, primero se utilizaron o se estudiaron o se agruparon en 4 recursos, ¿no? Que fueron agua y alimento, recreación, secuestro de carbono y agricultura y ganadería. Bien, ¿quién me puede decir más bien, ¿qué creen? ¿De qué creen que se trate? No, más bien, ¿a qué creen que se refiera? Así. Lo concepto de secuestro de carbono. Como son 3 nada más ahorita, pues la pregunta va para las 3, ¿no? Por favor, les pido a las 3 respondan. Piénsenlo y me espero su respuesta.
Una pista podría ser que esto lo vimos cuando vimos el ciclo del carbono. Ok. A ver. Karina dice que se refiere al almacenamiento de CO2 en la materia orgánica. Retirar el carbono de la atmósfera. Ok. Y Dalia, ¿usted qué piensa? ¿No? ¿No se le ocurre nada? Bueno, pues sí, básicamente es cómo se almacena el carbono en los ecosistemas. Como este carbono que tenemos, por decirlo de alguna manera, en exceso en nuestra atmósfera, lo podemos volver a almacenar en algún modo que ya no nos perjudique tanto, o mejor que no nos perjudique, bueno, al resto de nuestros procesos ambientales, como ponerlo en algún otro sitio, ¿no? Porque sabemos que pues la materia pues no se crea ni se destruye, ¿no? Solo se transforma, entonces tenemos que ver dónde colocarla, ¿no? No podemos simplemente deshacernos del dióxido de carbono. Ok, bien. Entonces, bueno. Y comenzamos con el recurso hídrico, ¿no? Tenemos tres, partes importantes necesarias para mantener un buen funcionamiento del ecosistema hacia nosotros, o bueno, servicios que nos dan a nosotros, que sería el agua de uso doméstico,
es importante la restauración de los ríos y la protección de las cuencas hidrográficas. Y bueno, aquí les digo que eran las tres partes que más se evaluaban respecto a los estudios que se estaban revisando. Y bueno, aquí una pequeña gráfica, ¿no? De cómo se estaban llevando, de cuántos estudios se llevaban a cabo durante 20 años y cómo iban cambiando y acerca de qué eran estos estudios, ¿no? Aquí vemos el número de estudios que se hacían y cuántos se iban como acumulando. Esta línea es para los acumulados y esta línea es para estas barritas. Y bueno, si vemos aquí, la mayoría de los estudios eran culturales, había otros provisionales y pues bueno, aquí acerca de la regulación. Y estos son acerca de los de color azul. Eran evaluación de contingencias. Los de color amarillo, los costos de ¿cómo se llama? De viaje. Transferencias de beneficios. Elección de experimento. Y había una combinación de métodos, ¿no? Aquí algunos se hicieron de combinación. Vemos que no son muchos. Y bueno, volvemos a ver aquí el mapa, ¿no? De donde se han hecho los estudios, ¿no? Por ejemplo, aquí en el norte del país, bueno, en la península, es donde se hacen más los estudios sobre recreación. Igual los que tienen más son los del centro del país, ¿no? Cerca de la Ciudad de México, los estados, no sé, Puebla, por ejemplo. Aquí hay uno en Guerrero, en el Estado de México, Morelos, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces, ¿a qué información llegaron a recopilar? Por un lado tenemos la parte de los servicios que son se valoran de recreación, uso del ecoturismo. Y pues bueno, nos hablaban de que en México se han desarrollado algunos estudios como la de la demanda de un mejor uso de los arrecifes de coral. Y estos se concentraron más que nada en la península de Yucatán, donde, bueno, se encuentra uno de los más grandes de este lado del planeta y es una fuente importante de ingresos basados en el turismo, ¿no? El valor económico de los arrecifes de coral se estimó más o menos entre unos 100 y 400 millones de dólares por año, es decir, unos 8 mil millones de pesos, entre 2 mil millones y 8 mil millones de pesos al año, ¿no? Por el valor anual de solo los arrecifes, ¿no? Y esto considerando que el área recibe de 3 a 5 millones de turistas por año. Entonces, este solo lugar, este espacio que debe de mantenerse y que recordemos los arrecifes son bastante delicados, nos genera al mantenerlos en buenas condiciones, solamente por el turismo, esta cantidad de dinero, ¿no? Y por año.
La siguiente era el proceso de secuestro de carbono. Y pues bueno, como aquí lo dice, es el proceso de captura y almacenamiento a largo plazo de dióxido de carbono atmosférico, ya sea en plantas, suelos y océanos, ¿no? De manera que pues no se mantenga en circulando en el aire. Y pues si nos acordamos de los ciclos biogeoquímicos, esto lo vamos a ver con sus compañeros. Aquí está. Recordemos que hay una parte que se mantiene entre la respiración y la fotosíntesis y por emisiones de quema de combustible, pero en algún momento este carbono se va acumulando dentro del suelo, ¿no? ¿Por qué? Porque el carbono se va convirtiendo en parte del ser vivo. Recordémonos que estamos hechos de carbono más que nada. Y entonces, al morir, al hacernos parte del suelo, pues este carbono se va acumulando aquí en el suelo, ¿no? Y bueno, también en los procesos biogeoquímicos, todo aquí pues es carbono, ¿no? Carbono en el suelo. Bien, entonces, aquí está. Y bueno, aquí entonces la deforestación se considera la segunda fuente más grande de emisiones de gases del mundo y seguirá siendo una emisión importante en el futuro cercano y más que nada en países en desarrollo. ¿Por qué? Porque pues si este bosque o esta selva que absorbía mucho carbono y lo absorbía y lo quitaba del aire y lo integraba al suelo, por ejemplo, si deja de existir, pues ya no existe ese proceso que capturaba todo ese carbono y al contrario, pues contamina más, ¿no? Además, recordemos que los seres vivos al morir, pues empiezan a tener cierta descomposición y este carbono se va liberando al suelo, ¿no? Entre otras cosas. Bien, va una pregunta para que me contesten, lo reflexionen y me contesten. Buenas tardes, Laura. Ya vi que se conectó. Un momentito. ¿Está usted con Renato o nada más es usted en la clase? Sí, aquí estoy. Ok, gracias. Sí, bien, para anotarlos en la lista. Ok, bueno, aquí va la pregunta. Entonces, ¿por qué creen o por qué piensan que, ¿cómo decía aquí? La deforestación como emisor de dióxido de carbono en los países va a seguir siendo un problema importante en los países en desarrollo. ¿Por qué creen que recordemos entonces que la deforestación lo podemos tomar como un emisor de dióxido de carbono, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no absorbe el carbono y más bien y produce más, ¿no? Por la muerte de los seres vivos. Sabemos que es un problema, pero ¿por qué va a seguir siendo un problema importante en los países en desarrollo?
¿Por qué no lo sería tanto en un país ya desarrollado? La pregunta es para los 5, ¿ya, muchachos? ¿Cuál creen que sea la relación entre un país en desarrollo y, a ver, ok, porque son los que más explotan los recursos naturales? La tala de árboles y bosques muchas veces se convierte en parte del problema del cambio. Oh, sí, sí, son parte, ajá, pero ¿por qué en un país desarrollado lo sería más? O algo que va a seguir pasando. Y ya más o menos, por ahí va la respuesta de Carmen. Uh-huh. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más para responder? ¿Sí? Porque explotan los recursos forestales y no permiten que se regenere. Porque queman los bosques para la agricultura, su CO2 almacenado se libera al aire y de esta manera regenera que el planeta se caliente. Ok, a ver, un momentito, déjenme nada más les pongo su participación. Bien, pues sí, más que nada, o sea, sí, por eso ocurre, ¿no? Porque, a ver, Karina, también por la rosa tumba y quema es una práctica que se emplea mucho y es una de las causas de deforestación, así es, gracias, Karina. Bueno, aquí es algo que se puede desglosar, ¿no? ¿Por qué ocurre? Bueno, sí, como ustedes lo dicen, ¿no? Porque son los países que estamos en desarrollo, pues obviamente no, pues bueno, necesitamos los medios para poder subsistir, ¿no? Entonces somos quienes llevan a cabo todo este tipo de explotación de los recursos. Muchas veces también no hay ni la infraestructura o la educación para poder encontrar otro método, ¿no? Lo cual no significa que ya, pues ni modos, así nos va a tocar, sino que más bien pues tenemos que encontrar la infraestructura y la educación, o bueno, la información para poder tener otros métodos y no terminar perjudicándonos más de lo que ya estamos, ¿no? Y pues sí, más que nada pues de eso vivimos, ¿no? La comparación se hace con un país en desarrollo porque, bueno, se supone que, por ejemplo, países como Suiza, Canadá, etcétera, que se supone que ya tienen una economía más estable y entre otras cosas, pues les decimos ya países desarrollados, ¿no? Donde ya tienen otros estándares de económicos, más que nada, y también de vida. Y pues bueno, si nos damos cuenta, un país como, no sé, Canadá, pues tienen la fama, ¿no? De ser un país muy verde, muy amigable con el ambiente, etcétera. Pero pues es porque ellos ya tienen la estabilidad económica para ya no tener que dedicarse a la explotación de la materia prima, ¿no? Sino que ya su economía se basa en, no sé,
procesamiento de tecnología, ya para procesos ya no de materia prima, sino ya materia más procesada, ¿no? O ya cosas como venta, exportación y otras cosas, ¿no? Su economía no se basa en eso. Y además, pues, digamos, ya tienen su base su capital como base y finalmente, pues también sabemos, ¿no? Que la mayoría de los países desarrollados que ya tienen su economía, que ya no necesitan explotar sus recursos para poder tener, para poder sustentar su economía, es porque explotan a otros países, ¿no? Como México, el resto de Latinoamérica, África y parte de Asia, ¿no? Esto lo comento no tanto para decir, no, pues nosotros ya ni modos, ¿no? Ya no podemos hacer nada y pobres de nosotros y ya, ¿no? Sino que más bien es pues para que es importante ser consciente, ¿no? De que muchas veces estas desigualdades o el que digan, no, es que los países de tercer mundo como nosotros, en desarrollo, contaminan mucho y no sé qué, es porque hay condiciones diferentes y además los que según no contaminan, pero en su casa, ¿no? Sí contaminan a los demás. Y les digo, es para ser conscientes y pues les digo, no es para decir, no, pues ya ni modos, ya nosotros sí tenemos que contaminar a fuerzas y acabar con todos nuestros recursos para que para sobrevivir y ya no hay otra opción, ¿no? Sino para que pues seamos conscientes también de que podemos encontrar otras alternativas y saber pues de nuestros problemas, ¿no? Y cuáles son a lo que nos enfrentamos como personas pertenecientes a un país como este. Uh-huh. Bien. Gracias. Okay. Y pues bueno, por eso, y pues los países en desarrollo, pues no tienen, como les decía, la base económica como para decir, no, pues nosotros ya nos vamos a dedicar a otra cosa, ¿no? Ni económica, ni educativa, ni social, ¿no? Hacen falta varios procesos para poder llegar a al manejo o al punto como lo son como ya lo están otros países ya desarrollados. Uh-huh. Bueno, la siguiente parte es el siguiente punto uh-huh, que se evaluaba era el de agricultura y ganadería, ¿no? Y bueno, sabemos entonces que la agricultura y el ganado proporcionan valores directos, uh-huh, como lo son el alimento, la fibra, el forraje, la energía y productos farmacéuticos, ya sea en sistemas de producción tradicionales uh-huh, o de producción masiva e intensiva, ¿no? Y aquí, pues bueno, ¿qué necesidades o qué se necesita para que se lleve a cabo esta agricultura y ganadería? Pues bueno, sabemos que de la polinización, si bien hay polinización, que ya se hace de forma artificial, hecha por el ser humano, mucha de la polinización se sigue haciendo pues por medio de de los seres vivos, ¿no? De los medios naturales que han estado existiendo desde mucho antes de que los seres humanos apareciéramos en el mapa existiéramos, ¿no? Entonces, pues bueno, si no hay polinización, si no hay polinizadores, pues nos morimos todos, porque ya no hay comida. Muchas de las plantas comestibles, pues para nosotros, por lo menos, pues son plantas que se deben de polinizar por polinizadores biológicos. Uh-huh. El control biológico de plagas y una suficiente agua para la producción de cultivos, ¿no? Y pues bueno, ya.
No sé si ya llegamos a ver el control biológico de plagas. ¿Quién me puede decir en qué cree que consista el control biológico de plagas? Creo que sí lo hemos llegado a mencionar en las clases, pero como un tema como tal, creo que no. Pero bueno, ¿quién me puede decir en qué cree que consiste el control biológico de plagas? ¿Cuántos quedan? Ajá. Ok, Dalia dice, es un método de control de plagas, enfermedades y maleza que consiste en utilizar organismos vivos con objeto de controlar las poblaciones de otros organismos. Perfecto, Dalia. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere dar alguna respuesta? Es como un protocolo que se lleva para reducir las plagas o tener un control de cómo podemos combatir con ello. Ay, perdón, se entrecorta un poco. ¿Lo puede repetir nuevamente, por favor? Fue Carmen, ¿verdad? O si quiere lo puede escribir. Disculpe, es que se entrecortó, entonces no le pude entender bien. Lo que nos contesta, me parece que fue Carmen, ¿no? Carmen, yo supongo que lo va a escribir. Voy leyendo sus otras respuestas. Dice Laura, depredadores para combatir a los insectos causantes de plagas de manera respetuosa con el medio ambiente. Son enemigos naturales que pueden ayudar a reducir cierta cantidad de plagas dañinas. Perfecto. Laura. Karina. Ajá. Es el control de plagas, convertir con ellas de manera amigable. Pues sí, es un control por medio de organismos vivos. Y como dicen, de depredadores naturales, o si quieren verlo como enemigos naturales, especies que gracias a ellas evitan que haya plagas que perjudiquen, no sé, los cultivos, por ejemplo, ¿no? No sé, arañas o mantis o mariquitas que coman pulgones. O o que de alguna forma, no sé, no sé si han escuchado de las arañas violinistas. Que son estas, que son son unas especies una de las pocas especies de preocupación médica, de cuidado médico en México, que pues bueno, son si te pica una, bueno, si te muerde una, pues no son buenas noticias, son estilo viuda negra. Y pues bueno, no tienen que tener este violín, si no
no es una violinista, no es para que se maten todas las violinistas. El caso es que, pues estas son enemigos naturales de esta araña tigre. Es esta. Y pues bueno, esta no es de preocupación médica para los seres humanos. Y si está esta araña, lo más posible es que la araña violinista evite habitar en nuestras casas. Y ya esta pues se come los otros bichos también, ¿no? A mí, en la persona, no me gustan mucho las arañas. No soy muy fan de ellas, pero son animales muy, muy importantes. Serían, no depredadores tope como tal, pero sí son arañas, perdón, son como en la cadena alimenticia de los insectos y animales con exoesqueleto. Ellos son como las más, las que están hasta arriba, ¿no? ¿Alguien quería decir algo? ¿No? Bueno. Y bueno, como lo dice aquí, ¿no? Esta araña tigre es depredadora natural de la violinista. Y pues aunque no nos gusten mucho las arañas, son, como les digo, bastante importantes. También comen muchos mosquitos, etcétera, ¿no? Y como recordarán, pues los mosquitos, aunque también no nos gusten mucho, pues tienen que existir, de preferencia no junto a nosotros, pero tienen que existir porque muchos son polinizadores, no todos chupan sangre, etcétera, ¿no? Todos tienen un objetivo en una, ¿cómo se llama? Una razón de existir, pero pues bueno, hay cosas que nos perjudican como seres humanos, ¿no? Bien. Y bien, las consecuencias económicas de que deje de existir la polinización, el control biológico de plagas o que no haya suficiente agua para la producción de cultivos. Serían, bueno, para los consumidores serían la pérdida de biodiversidad, la contaminación agroquímica y la sedimentación de ríos, por ejemplo, ¿no? El envenenamiento por pesticidas de organismos, ya sea de ganado o de nosotros, y emisiones, muchas más emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes. Y bueno, aquí habla de algunas pruebas de validez y mejora de modelos para los estudios que se habían hecho. Aquí dice que hay métodos que tienen características de crear o simular mercados basados en las preferencias declaradas o reveladas por el público, y son prediseñadas planteando errores humanos y de modelos, ¿sale? Aquí, como les digo, este estudio fue una recopilación de estudios que sí evaluaban como tal la eficacia económica que tenían algunas políticas públicas acerca de los servicios ecosistémicos en algún lado. Esto evaluó qué tan buenos eran estos estudios y pues lo que se dieron cuenta es que algunos utilizaban modelos para poder decir, no sé, si la población de Chiapas consume más maíz blanco que maíz amarillo, entonces si se introduce otro tipo de maíz, no sé, maíz azul, o se incrementa la producción de maíz azul, la gente va a comprar más, o no sé, se van a generar tantos miles de pesos, ¿no?
cuando ellos piensan que el maíz azul es mucho mejor que el maíz amarillo y blanco, sin saber si en realidad la gente prefiere el maíz azul, ¿no? Entonces había ciertos errores y sesgos en estos modelos, ¿no? No contemplaban todas las partes, o estas partes que metían en el modelo para simular el proceso económico, no estaban bien pensadas, ¿no? Y bueno, también la validez o precisión del método es el grado en el que el método de evaluación mide el concepto teórico de interés que presenta el verdadero valor económico de los individuos. Es decir, también lo que más importaba era la validez o qué tan bueno era el método para poder evaluar bien el valor económico de lo que estaban estudiando cada artículo, ¿no? Y bueno, hubo 3 factores principales que se encontraron en todos los estudios. Hubo un sesgo hipotético. Había cosas que hipotéticamente no se podrían medir como tal. Había una diferencia entre que la gente tenga voluntad de pagar y la disposición de aceptar ese pago. ¿A qué se refieren? Había varios estudios, por ejemplo, que eran para ver o evaluaban si una persona estaría dispuesta o cuánto estaría dispuesta a pagar por, no sé, una casa que esté cerca del bosque, que tenga agua potable y esté libre de ruido. ¿Qué tanto más estaría dispuesta a pagar que por una casa que esté cerca de la ciudad, donde pasa la mayor cantidad de autos y está junto a una fábrica que contamina mucho, ¿no? En estas, les digo, evaluaban como cuánto estaba la gente dispuesta a pagar más por un lugar más tranquilo, pero no es lo mismo preguntar cuánto estaría dispuesto a pagar que en realidad cuánto pagaría, ¿no? Si aceptaría este costo. Digamos que ya se materializó esa casa cerca del bosque y ya se materializó esa casa cerca de la ciudad. Ahora, realmente, ¿cuántos iban a comprar esta casa cerca del bosque y cuántos de verdad? O en vez de preferir la casa cerca de la ciudad, ¿no? Y esto, pues bueno, tiene que ver con también la economía de las mismas personas, finalmente vivir juntos.